Invitaré al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 4. Libro de Éxodo 24. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y nuestro tema para esta tarde se titula El peligro de las imágenes. Y el contexto de este famoso pasaje donde leíamos los 10 mandamientos, el decálogo, las normas de Dios, es que el pueblo de Israel había ya salido del éxodo o de Egipto para estar peregrinando hacia la tierra de Canaán. Y luego entonces de un tiempo que ellos iban caminando por este desierto, Moisés fue al monte Sinaí y allí Dios entonces le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Son leyes hermosas que se resumen en el amor. Así Cristo lo hizo en su ministerio terrenal cuando fueron a preguntarle cómo pueden resumir la ley y los profetas. Simplemente Jesús dijo: bueno, en primer lugar, amarás a Dios con todo tu corazón y también a tu prójimo como a ti mismo. Y precisamente eso es lo que hallamos en los 10 mandamientos. Si amamos a Dios, obviamente no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. Lo único para nosotros, no hay otro Dios. Tampoco vamos a crear imágenes de Él, tampoco vamos a tomar su nombre en vano, porque amamos al Señor, pero también amamos a nuestro prójimo, y por ende entonces no vamos a matarle, vamos a honrar a nuestros padres, no vamos a robar lo que no es nuestro. Entonces, la ley de Dios es una demostración del amor de Dios, pero también de la justicia y de su santidad, porque nos presenta cuáles son los estándares de aquel que nos creó, aquel que nos hizo. Y hoy día vamos a estudiar en particular uno de ellos, para centrarnos en lo que respecta a las imágenes y a la prohibición que nuestro Dios nos ha dejado de poder hacer representaciones acerca de Él. Y vamos a ver 4 encabezados principales. En primer lugar, vamos a hablar del propósito de la ley, para que sepamos para qué nos fue dada esta ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a analizar el segundo mandamiento, para entonces, como tercer punto, hablar del peligro que encierra las imágenes y finalmente responder a la pregunta: ¿cómo entonces nosotros podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y en primer lugar, entonces, aquí tenemos a los 10 mandamientos. Y estos fueron dados con un propósito claro, con un propósito que en primer lugar es para restringir el pecado en la sociedad, es un disuasivo para que entonces el pecado, de manera, en el sentido a lo que podría llegar a ser, no esté presente en la sociedad. De hecho, si me acompaña el versículo 20 del mismo capítulo 20, dice que Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, los 10 mandamientos tienen un efecto disuasivo para que no pequéis. No es que evite que las personas pequen, eso lo vemos a diario. No es que evite que haya maldad, pero en cierta medida restringe que aquello sea algo demasiado grande, algo que sobrepase cualquier medida. Por eso es que, por un lado, encontramos ese deseo de los gobiernos, ese deseo de los líderes de opinión, de sacar a Dios de todo lugar, sacar a Dios de cualquier parte que signifique que pueda estar refrenando o limitando su maldad, su pecado. Porque hay algo que el hombre no quiere: ser restringido. No quiere tener a alguien que le limite en ciertos aspectos. Y la ley moral de Dios está entonces allí, presente para todo esto. Ahora, cuando ves países idólatras,
donde estas leyes morales, estos mandamientos son dejados de lado, te vas a encontrar con que aquellos países son tal vez los países más pobres o más poco desarrollados que nosotros conocemos. Por ejemplo, en India hay más de, si no me equivoco, 30 millones de dioses, pero la pobreza ya es tremenda. A pesar de que hay un pequeño grupo de personas que son muy sabias, pero en términos generales hay una pobreza, hay un analfabetismo muy grande. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios, esta gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles y cualquier cosa que se mueve, casi la gente las adora porque creen en esta reencarnación y creen que entonces alguien puede estar en aquellos animales. Así que el resultado es que la sociedad cayó de una manera trágica en aquella condición. Así que en primer lugar restringe el pecado. Pero además, como segundo propósito, los 10 mandamientos nos muestran la necesidad de un Salvador. Porque, en otras palabras, permíteme expresarlo de esta manera. Dios dejó estos 10 mandamientos diciéndonos, si tú quieres estar en comunión conmigo, si tú quieres ser acepto delante de mí, entonces aquí está mi ley, debes cumplirla, debes obedecerla, pero debes hacerlo total y absolutamente, cada minuto, instante de tu vida, no puedes fallar en absoluto en ninguno de sus puntos, porque dice el Nuevo Testamento con claridad que si uno falla en un punto muy pequeño de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces los 10 mandamientos no pueden, o esta ley no puede hacer algo en términos salvíficos. No puede salvar al hombre de la condenación eterna, no tiene ese poder de salvar al ser humano. Básicamente porque nadie puede cumplirla al 100%. Nadie puede obedecerla en la manera en cómo debería ser hecho. Entonces, la utilidad y el propósito de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, precisamente es mostrarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos estar en comunión con Dios basado en nuestros propios méritos, por ende necesitamos a alguien que ocupe nuestro lugar, a alguien que haga la obra que nosotros no podemos hacer. Hay un libro muy famoso, se llama El progreso del peregrino, y en una de sus secciones nos narra que la ley es como una escoba, que cuando comienza a barrer, levanta todo el polvo que hay allí. Precisamente ese es el efecto de la ley en nuestra alma. Cuando comienza a barrer nuestro corazón, comienzan a surgir todo aquello que está arraigado en el corazón, cada maldad, cada mentira, cada orgullo comienza a aparecer, porque la Biblia dice entonces, no robarás. ¿Y cómo sabemos que robar es malo? Porque la ley de Dios así lo dice. Entonces, la ley precisamente nos muestra esto, lo que somos, de tal manera que podamos pensar, yo no puedo cambiar esto, no está en mí, es imposible para mí, para que ahora podamos ser conducidos por la obra de Dios en nuestra vida, a que reconozcamos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquello que no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. ¿Y cómo vamos a concluir? Vamos a ver cómo es que podemos estar en comunión con Dios. Pero también otro propósito es que muestra a aquellos que han sido salvos cuál es la manera de vivir una vida que agrada al Señor. Es ilustrado acá. Cuando los israelitas habían sido liberados de Egipto, donde estuvieron más de 400 años en esclavitud y habían sido oprimidos, y mientras peregrinaban en el desierto, Dios aquí les enseña la manera en cómo honrar al Señor y no ser como aquellos pueblos extranjeros que vivían para sus propios dioses, vivían para sí mismos, dioses falsos. Entonces Dios aquí les muestra cómo es la manera en que un creyente verdadero ahora debe vivir delante del Señor, mostrándole en primer lugar la liberación que Él hizo y ahora la manera en cómo estos deberían responder. Así que es hermoso lo que encontramos en los propósitos de los 10 mandamientos. Pero vamos a centrarnos ahora en el segundo mandamiento que está en el versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Básicamente este mandamiento nos habla de la idolatría, la prohibición de la idolatría, y tiene que ver con la adoración o la utilización de algo en términos religiosos. No se trata de recordar a alguien que fue un héroe de la patria, por ejemplo, de recordar a aquellos hombres que dieron la vida por una nación, por un país, lucharon para poder alcanzar libertad. Por supuesto, no estamos hablando de aquello. Aquello es un reconocimiento. Sino la idolatría tiene que ver con la adoración o la utilización en un aspecto religioso de este tipo de cosas. Ahora, la idolatría tiene dos dimensiones que es importante que podamos saber. En primer lugar, el primer mandamiento nos habla de adorar dioses falsos. Adorar a cualquier otra divinidad que no sea el único y verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia. Cualquier otra cosa es idolatría. Pero también la idolatría tiene esa dimensión de adorar al Dios verdadero, pero hacerlo de manera errada, hacerlo de una manera que no corresponde, que el versículo número 4 nos habla a través de imágenes. El verso 3 entonces habla de dioses falsos y el verso 4 se refiere a adorar al Dios verdadero, pero de una manera que no corresponde. Entonces esto es algo muy, muy importante, porque Dios en su palabra ha dejado la manera en cómo debe ser adorado. Y una de ellas es que no puede ser hecho a través de imágenes, a través de representaciones visuales de Él, a través de alguna manifestación tangible del Creador. Por eso es que hay una diferencia entre las iglesias evangélicas, aquellas que se someten a la palabra del Señor. No vas a ver imágenes ni de Dios, ni de hombres, ni de Cristo crucificados, porque aquello es una violación del mandamiento que encontramos aquí. Y algunas instituciones religiosas, algunas iglesias han tratado de solucionar su deseo y su inclinación a adorar y venerar imágenes, evitando este mandamiento. Así que han reordenado estos mandamientos de tal manera que cuando tú lees los 10 mandamientos de la Iglesia Católica o la Iglesia Luterana, te vas a dar cuenta que tienen un orden diferente y quitan este mandamiento. De tal manera de poder ellos hacer lo que hacen, adorar a Dios, se supone, a través de imágenes o a través de representaciones visuales. Ahora es importante que nosotros comprendamos esta diferencia, que la idolatría o este alcance de la idolatría, por un lado, es la prohibición de adorar a dioses falsos, pero también la prohibición de adorar al Dios verdadero a través de imágenes. Permíteme ilustrarte esto porque en el libro de Samuel encontramos la historia de un hombre llamado Jehú, que en primer lugar eliminó todo rastro de una adoración al falso dios Baal. De hecho, eliminó a todos los profetas de Baal, quitó a la impulsora que era Jezabel, como a todos los sacerdotes. Hizo algo muy bueno, algo que le fue reconocido, algo que fue aplaudido, digámoslo así, por esa labor que hicieron. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo el primer mandamiento. No debería el pueblo de Dios tener dioses ajenos delante de Dios, delante de Él. Pero el mismo relato nos habla que este mismo rey no se apartó de esos pecados que habían estado por bastante tiempo de adorar al Dios verdadero por medio de imágenes, por medio de representaciones, en este caso eran becerros. Entonces, por un lado, fue reconocido el cumplimiento del primer mandamiento de adorar a dioses falsos, de no hacerlo, pero por otro lado fue recriminado por violar el segundo mandamiento de adorar al Dios verdadero por medio de representaciones visuales, en este caso de becerros. Entonces allí está claramente mostrado la diferencia de estos mandamientos y no soporta la prueba bíblica, la versión de los mandamientos que tienen estas iglesias que acabo de mencionar. Ahora,
Cuando hablamos de imágenes, no solamente nos referimos a imágenes físicas de Dios o a algo tangible, algo que podemos nosotros tocar o mirar con nuestros propios ojos, sino también incluye imágenes no solo de Dios, sino de hombres también. De hecho, el versículo número 4 nos prohíbe hacer imágenes de algo que esté arriba en el cielo, de seres celestiales, de ángeles o lo que sea, ni abajo en la tierra, ni tampoco de hombres, tampoco personas, por muy piadosas que hayan sido, por muy correctas que hayan sido. Estamos bajo una prohibición de hacer imágenes de algo que esté arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o aún debajo de las aguas, para poder darle un uso religioso, un uso de adoración o de veneración. Así que es obvio que tampoco debemos hacer imágenes de hombres, de reptiles, de aves, de peces, porque todo aquello trae gran peligro, como vamos a ver. Pero también esta prohibición se refiere a tener imágenes mentales de Dios que no sea conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, ver a Dios como un gran arquitecto. Ver a Dios como de una manera bastante diferente a cómo Él se presenta en las Sagradas Escrituras. Lo ven simplemente en un aspecto de fuerza, tal vez, como una fuerza, como algo que no tiene trascendencia, no tiene personalidad. Así que puede que no tengas imágenes físicas en tu hogar o donde sea, pero tal vez en tu mente hay ideas o imágenes de Dios y que recurres a ellos ante algún contexto religioso. O ver a Dios como el genio de una lámpara. Cuando necesitamos algo, corremos o hacemos y vamos a hacer algunas actividades religiosas, pero simplemente detrás de aquello hay una imagen de Dios que no es conforme a la palabra que nos ha dejado revelado. Y cuando tú lo piensas, cada una de estas imágenes, ya sean talladas, hechas a mano, ya sean en nuestra mente, ya sean representaciones de Dios o del hombre, no son más que un intento de controlar a Dios. No son más que un intento de hacer a Dios de acuerdo a nuestro propio criterio, de nuestro propio razonamiento, de acuerdo a nuestro propio deseo, a nuestro propio placer. Es decir, es pensar en Dios como a nosotros nos gustaría que fuera. Básicamente, aquello demuestra ese intento de controlar a Dios. Así que lo hacemos a nuestra medida para tranquilizar nuestra conciencia, para decir que estamos atendiendo a Dios, pero obviamente no es el Dios de la Biblia, y aquello es idolatría, son imágenes de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro? Mi tercer punto, ¿cuál es el peligro de las imágenes? Y en primer lugar, las imágenes ofenden a Dios, porque rebajan su santidad, rebajan su perfección, rebajan su justicia, distorsiona completamente a Dios. ¿Y por qué esto? Porque es imposible retratar a alguien a quien no conocemos. La Biblia dice que Dios es espíritu, no hay espacio que lo pueda contener. Y cuando en la Biblia, por ejemplo, vemos y leemos de que con sus ojos nos ve y su mano está para ayudarnos y con sus oídos está para escucharnos, simplemente está hablando de esa manera para que nosotros de manera simple podamos entender algo de sus atributos. Cuando leemos que sus ojos están mirando a lo justo, está mostrando su omnisciencia, Él está en todo lugar. Donde quiera que estemos, Él nos mira, estamos bajo su cuidado. Cuando habla de que con su diestra o su mano nos ayuda, habla de su poder que nos da protección, nos da sustento, nos provee. Cuando habla de que Él está con su oído, habla de la cercanía con sus hijos, que está cerca para que cuando ellos hablen, Él va a estar allí atendiendo, escuchando. Entonces simplemente que ellos son metáforas
para que podamos entender de mejor manera sus atributos y cómo aquellos se relacionan con el hombre. Así que es obvio que en primer lugar nadie ha visto a Dios, por ende nadie podría retratarlo. Cualquier imagen es una ofensa porque rebaja la gloria de Dios. En segundo lugar, porque nos aleja, dado que no podemos representarlo. Y el peligro está en que cuando lo hacemos nos aleja del real carácter de Dios. Por ejemplo, es un ejemplo que es bastante citado, Aarón, cuando Moisés estaba en el monte y se demoraba y el pueblo se empezó a preocupar. Entonces ellos quisieron hacer un símbolo visible de Dios. Tuvieron un deseo de hacer una representación tangible y visual de Dios y querían mostrar su poder, que los había sacado del pueblo de Egipto a través de las plagas, de abrir el mar rojo, de matar al ejército egipcio, de la nube y todo lo que él había hecho. Así que quisieron mostrar el poder de Dios y su fin era honrarle, pero finalmente era un insulto a Dios. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios, el carácter moral de Dios, su bondad, su misericordia a través de un toro, a través de un becerro? Entonces, nos oculta el real carácter de Dios, nos oculta lo que realmente Dios es, lo que realmente es la persona de Dios, porque esconde la gloria de Jehová. Por ejemplo, es algo opuesto que ocurre hoy día, es cuando a través de estas redes sociales, por ejemplo, las personas suben sus imágenes y a través de Photoshop resaltan algo que tal vez no tienen. Resaltan algo que tal vez ha sido trastocado. Vemos casos de revistas que se hacen populares por internet muchas veces, de personas que en la portada de una revista aparecen completamente diferentes a cómo son en la vida real. Ellos están de una u otra manera exaltando una belleza que no tienen. Pero con Dios ocurre todo al revés, porque le quitamos su gloria. No hay manera de en que podamos nosotros hacer algo correcto representando a Dios. Le quitamos gloria, le quitamos de su carácter. Lo mismo ocurre con un crucifijo, por ejemplo, con representaciones de ese tipo, porque estamos mirando solo una parte de Cristo, una parte de la obra que Él hizo, pero ocultamos toda su deidad. Vemos a un Cristo sufriente que por supuesto Él tuvo que sufrir, pero ocultamos su triunfo, ocultamos su deidad, su divinidad. Y por supuesto, aquello es un error, aquello es un problema, porque nuestra mente comienzan a fraguarse ideas cerradas acerca de quién es realmente Dios. Entonces, en primer lugar, ofende, rebaja la gloria de Dios. Y en segundo lugar, el peligro de las imágenes es que engañan a los hombres. Esto es algo lamentable. Esto es algo terrible. Porque cuando limitamos a Dios a una imagen, le quitamos sus atributos, distorsionamos su carácter, entonces creamos una falsa imagen en nuestra mente, pensamientos cerrados acerca de quién es Dios realmente. Hasta hace un par de años atrás, en este país, más del 90% decía creer en Dios. El problema no era ese porcentaje. El problema era que tal vez la gran mayoría tenía una idea completamente errada acerca de Dios, porque se había hecho imágenes en su mente acerca de quién era Dios para ellos. Entonces piensa en el toro becerro que Aarón hizo, llevó a los hombres a pensar que podían adorar a Dios por ese gran libertinaje, por un gran libertinaje al ver ese toro, sus emociones fueron elevadas y ahora podía haber gran libertinaje. Lo mismo ocurre con el crucifijo que acabo de decir. Porque muchos han sido llevados a pensar en Cristo de una manera romántica, melancólica, ver solamente a un Cristo sufriente, se lamentan por todo lo que Él hizo, le quitan cualquier gloria que Él pueda tener porque se olvidan de que Cristo también triunfó, Él resucitó. Entonces estas ideas que surgen y que vemos en muchos lugares quitan la gloria de Dios y nos muestran una parte que finalmente distorsiona todo el ser de Dios.
Allí está el peligro de las imágenes, porque engañan a las personas, creyendo, pensando tal vez, estar haciendo algo por Dios, o estar en comunión con Dios, o buscando el rostro de Dios. Están engañados y están lejos aún de Dios. Y en tercer lugar, también el peligro de las imágenes está en que destruyen lo que es la verdadera adoración. Porque la adoración, como la Biblia nos manda, debe nacer de un corazón agradecido, al comprender todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de aquellos que venían delante de Él en arrepentimiento y fe. Y por eso Cristo dijo, la adoración es en espíritu y en verdad. Es en espíritu por la obra regeneradora que Dios hace en el corazón, trayéndolos a Él, pero es en verdad basada y conforme de acuerdo a la Escritura y no a la invención humana. Entonces destruye la naturaleza de la adoración, porque ahora necesitamos imágenes, necesitamos tener algo en nuestras manos para hacer rezos y repetirlo una infinidad de veces y pasar los días y las semanas en este tipo de cosas. Necesitamos caminar cuadras, kilómetros, golpeando el cuerpo, pensando que de esa manera adoramos a Dios, cuando aquello es absolutamente errado, porque el peligro de estas imágenes es que destruyen la naturaleza verdadera de la adoración. Jamás vas a encontrar que esa adoración que agrada a Dios está basada en figuras, en imágenes, en representaciones acerca de Dios. Y finalmente, el peligro de las imágenes es que destruyen la fe verdadera. Y cuando hablo de fe, me refiero a todos los aspectos de ella. Cuando hablamos de fe, hablamos de la fe como una confianza en Dios, la fe como un conjunto de doctrina, la fe como el medio por el cual podemos alcanzar salvación. Y las imágenes destruyen estos tres aspectos de la fe, porque ya nos lleva a confiar en representaciones, en imágenes, en ideas mentales acerca de Dios. Por eso entonces que vemos a personas que ante cualquier situación simplemente recurren a este tipo de actividades, a este tipo de mandas, a este tipo de cosas, buscando el favor de Dios, destruyendo lo que realmente significa confiar en Dios. Destruye la doctrina, pero de manera especial afecta a la fe salvadora, porque una imagen impide ver la necesidad de un Salvador, que era uno de los propósitos de la ley, mostrar la necesidad de un Salvador, y las imágenes entonces destruyen la verdadera fe. Son como una cortina que oscurece, que oculta la realidad de lo que realmente somos delante de nuestro Señor, delante de Dios. Así que finalmente la fe es destruida y en su lugar comienza a haber superstición. Comienza a haber todo tipo de cosas como rezos, repeticiones, mandas y tantas cosas que tal vez muchos de ustedes en su momento experimentaron, que nada nos acercan a Dios, sino más bien nos alejan más y más, porque oscurecen la gracia de Dios, oscurecen la obra de Cristo en la cruz del Calvario, oscurecen la verdadera manera en cómo el hombre puede estar en comunión con Dios, y tranquilizamos nuestra conciencia a través de aquellos actos ofrecidos en torno a una imagen o a una figura mental. Así que las imágenes, queridos amigos, siempre destruirán la fe, siempre. En todo lugar, en todo momento, las imágenes destruirán la verdadera fe. Y por eso entonces que son peligrosas, y por eso encontramos de manera explícita que Dios prohíbe tener imágenes delante de Él. Y voy a concluir con mi cuarto punto, hablando de cómo entonces conocer a Dios. Porque la Biblia nos habla de un único medio, camino por el cual nosotros podemos llegar a estar en comunión con Él. Y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo entonces ha dado a conocer a Dios. No hay ninguna figura que podamos hacer que te pueda acercar a Dios, ningún medium, ninguna meditación, nada místico. Si tú quieres conocer a Dios, debes conocer y debes confiar en Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Confiar en Cristo. Así lo dice claramente el libro de Juan. Estas cosas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él entonces tengáis vida en su nombre, comunión con Dios, reconciliación, perdón de pecados. No hay otra manera sino a través de Cristo. Entendiendo que la ley no la podemos cumplir por nosotros mismos. De hecho, en este mandamiento que estamos hablando, lo hemos violado día tras día. Así que necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y entenderás que fue Cristo, cuando Él vino a esta tierra, se entregó a sí mismo, vivió una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, no falló en nada, en absolutamente nada, pero fue a la cruz como el más grande criminal. La pregunta, ¿por qué? Porque lo hizo en el lugar de aquellos que no tenían esperanza, de aquellos que no podían cumplir las demandas de Dios, para que el hombre ahora pueda tener esperanza de vida eterna, esperanza de salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que anunciamos domingo tras domingo, semana tras semana. El mensaje de buenas nuevas, de buena noticia, el mensaje de amor, de justicia de Dios, que nuestro Salvador cumplió las demandas justas de Dios. Allí en la cruz del Calvario fue castigado por Dios mismo como en lugar de aquellos que lo merecían, para que el hombre ahora, insisto, que viene delante de Él confiando en lo que Cristo hizo, pueda hallar vida y vida eterna. Para esto no necesitas imágenes. De hecho, debes rechazarlas, porque las imágenes te alejarán de Dios, destruirán la fe. Las imágenes harán que seamos incapaces de entender lo que es realmente y quién es Dios, el Dios de la Biblia. No necesitas amuletos, no necesitas rezos de memoria, no necesito tomar algo en tu mano y avanzar por cada petición hasta terminarlo. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Son impedimentos a la fe. Lo que tú requieres, querido amigo, tú necesitas a Cristo. Solo en Él podrás alcanzar perdón. Solo en Él podrás alcanzar vida eterna. Solo en Él podrás alcanzar comunión, reconociendo tu condición delante de Él y pidiéndole que te perdone. Dile al Señor en oración, aún en este mismo día: Señor, esto es lo que yo soy. Esta ha sido mi vida. No solamente he tenido imágenes, no solamente he tenido ideas falsas de Dios, sino que mi vida, Dios, ha sido una vida en contra tuya. No te he considerado, no te he servido. Hay orgullo en mi corazón. Hay malas obras. Esta ha sido mi vida. Mira, aquí están y tienes que nombrarle aquellos pecados. Tal vez no te acordarás de todo, pero los podrás agrupar. Y esto es lo que he hecho, esto es lo que he dicho, esto es lo que he pensado. Señor, mira, no tengo cómo cumplir tus demandas. No tengo cómo cumplir las normas que tú exiges de tu creación. Y te pido perdón por todo esto. Reconoces que no puedes limpiarte a ti mismo. Reconoces que no puedes darte a ti salvación ni darte comunión con Dios basado en tus propios méritos. Pero ahora tú confías en lo que Cristo hizo. Crees que Él cumplió y vivió la vida que tú no puedes vivir. Y Él fue a la cruz del Calvario sin merecerlo, en lugar, en representación de aquellos que iban a acudir a Él en arrepentimiento y fe. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí, es posible para Dios y Él lo hace por medio de Cristo. Aceptas el mensaje de la Biblia como el único y verdadero y confías que Cristo entonces es suficiente. No necesitas nada más para alcanzar la misericordia de Dios. No necesitas imágenes, representaciones, nada de aquello, sino más bien confías que tan solo Cristo es suficiente. Si lo hace con sinceridad, Él te recibirá, porque el que a Él viene, dice la Biblia, Él no le echa fuera. Te hará una nueva criatura, con nuevos pensamientos, una nueva mente. Vas a poder entender estas cosas que tal vez te eran locura o te son locura aún. Vas a poder entenderlas, porque el Evangelio iluminará tu vida. Comenzarás a comprender la voluntad del Señor. Vas a empezar a comprender lo que la Biblia enseña.
y vas a disfrutar y experimentar la gracia de Dios, el gran amor de Dios como nunca antes lo has hecho. Queridos amigos, que el Señor te ayude entonces a que puedas escapar de todo esto que te aleja de Dios y puedas correr a Cristo, ir a Cristo buscando en Él perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.